Hola, ¿qué tal? Hoy voy a compartir una clase sobre fundamentos de la investigación en psicología. A ver, ¿cuáles son los temas? Los temas son positivismo, postpositivismo, enfoque de la investigación cuantitativa, la teoría crítica, constructivismo e investigación cualitativa. ¿Por qué? Bueno, porque pensando particularmente en los estudiantes que hacen tesis, ya sea en psicología o en ciencias sociales en general, al momento de defender su tesis en instancias finales, hay muchas preguntas sobre los fundamentos de los métodos que utilizan para investigar. Y también se busca que exista cierta coherencia entre cómo se presentan los resultados acorde al método que dijo utilizar. Y en ese sentido, creo que es bueno sintetizar esa información en una presentación no tan extensa eh, para intentar refrescar la memoria y ser coherente al momento de exponer una investigación en psicología o ciencias sociales en general. Dentro de eso vienen estos modelos que habitualmente son la base, el fundamento que está detrás de los métodos de investigación. Así que bueno, comenzamos. A ver, primero vamos a ir hablando de la ontología, la epistemología y la metodología. Detrás de cada metodología existe presupuestos que son epistémicos, pero antes de eso refresquemos un poco la memoria respecto a lo que es ontología. La ontología es una parte de la metafísica, estudia, entre comillas, la esencia de las cosas, estudio del ser como elemento común a todas las cosas. Más simple aún, si la epistemología es una disciplina que busca estudiar el conocimiento científico, la ontología habla de la búsqueda del conocimiento en general. Es mucho más amplio que la epistemología. Y bueno, la epistemología, si nos vamos al significado, a la etimología de la palabra, es una palabra compuesta de episteme más logos, donde la traducción literal sería ciencia del conocimiento. Sabemos que la palabra logos tiene muchos significados, pero habitualmente en el contexto académico, logos se tiende a traducir por investigación, por conocimiento, es lo más habitual. Aunque, como les digo, tiene muchos otros significados. Bueno, la epistemología es una rama de la filosofía que estudia cómo se obtiene el conocimiento, busca generar criterios para determinar y diferenciar el conocimiento científico de otros tipos de conocimiento, cuestiona los límites del conocimiento y se plantea preguntas como ¿qué significa conocer? ¿Cuáles son los límites del conocimiento? ¿Hasta dónde es posible confiar en lo que sabemos? ¿Cuáles son las fuentes del conocimiento? ¿Quién conoce? ¿Cómo es el proceso de conocer? ¿Y qué conocimiento es válido? Em, Habitualmente se habla mucho en psicología por lo menos se habla mucho de paradigmas. Por ejemplo, en psicología clínica se tiende a hablar mucho sobre el paradigma psicoanalítico, el paradigma cognitivo-conductual, el paradigma sistémico, el paradigma humanista, etc. Acá tenemos una cita textual del autor que hizo popular el término, que es Thomas Kuhn, con su libro La estructura de las revoluciones científicas, que es un clásico de la epistemología, que es muy bueno leerlo. Bueno, acá tenemos una cita textual. Dice así, en adelante me referiré con el término paradigma a los logros que comparten estas dos características, término que se conecta con el de ciencia normal. Al elegir este término, es mi intención sugerir que algunos ejemplos aceptados de práctica científica efectiva, ejemplos que incluyen conjuntamente leyes, teorías, aplicación e instrumentación, suministran modelos de los que surgen tradiciones particulares y coherentes de investigación científica. Bueno, acá cuando habla de dos características, previamente a llegar a esta parte del texto, está considerando que existe
comunidad científica que comparten un cierto estado de conocimiento y también los problemas vigentes a investigar y conocer. Esas son como las dos características generales, que coinciden con lo que nosotros entendemos por ciencia normal. La ciencia normal dentro de la teoría de Kuhn es el periodo estable, donde se comparten ciertas bases teóricas en una comunidad científica y también los problemas principales. Hay cierta estabilidad en el conocimiento. Versus, por ejemplo, cuando hay teorías que dejan de ser operativas, que no responden a los problemas actuales, o teorías que dejan de ser útiles a los nuevos problemas que emergen y es necesario la investigación para generar y probar distintos tipos de hipótesis y ir construyendo nuevas teorías. Lo que eh, la generación de nuevos problemas o la solución a los problemas puede dar paso a nuevo conocimiento, nuevas teorías y eventualmente a una revolución que sería la creación de un paradigma nuevo. Claro, entonces dentro de la lógica de Thomas Kuhn, las revoluciones científicas dan lugar a nuevos paradigmas, a cambios de paradigmas. En ese sentido, la ciencia no es algo estático, no es algo que las teorías, las hipótesis no son estáticas en el tiempo, sino que son modificables, cambiables, mejorables, etc. Bien, comenzamos entonces con el positivismo, que también dentro de esa lógica, de manera amplia, la podríamos considerar un paradigma. El positivismo surge con Comte, que inaugura el positivismo. Uno de sus libros u obras que son conocidas es El discurso sobre el espíritu positivo. Tiene más, por supuesto, pero es a modo de ejemplo uno de los libros donde se comienza a utilizar el término y da pie a utilizar el término de positivo o positivismo con un cierto significado. Respecto a la ontología del positivismo, tenemos que la realidad es aprehensible por el ser humano. La realidad está regida por leyes naturales. Hay una perspectiva materialista, una perspectiva realista. Bueno, esta ontología va a ser muy provechosa para todas las ciencias básicas, como por ejemplo la física. Va a ser mucho más útil. En la epistemología, el mundo es objetivo, el investigador y objeto de estudio son independientes. Es verdadero el conocimiento verificable. Respecto a la metodología, tenemos que podemos encontrar métodos experimentales, mediciones sobre los objetos de estudio. Las verificaciones de hipótesis es por medio de métodos estadísticos descriptivos inferenciales. Acá estamos pensando particularmente al interior de lo que es psicología o ciencias sociales. Bueno, tenemos otras herramientas estadísticas como por ejemplo la medida de tendencia central, dispersión, comparación de grupos mediante test students, ANOVA, etc. Bueno, todo eso es en realidad decir simplemente que se está utilizando los métodos estadísticos descriptivos para los estudios particularmente en psicología o ciencias sociales, dentro de un modelo positivista. Después tenemos el post-positivismo, donde la realidad existe, pero no puede ser completamente aprehensible por el ser humano. La concepción de la realidad no es ingenua. Acá es una ontología distinta, porque, claro, la realidad humana no es solamente lo que podemos capturar a través de los sentidos, como las cosas materiales, como las cosas que podemos medir. Eh, Hay otras áreas donde no podemos generar ciertos conocimientos que sean universales. Claro, no podemos hacer leyes universales de todo, particularmente lo que nos interesa en la psicología o ciencias sociales que tiene que ver con el estudio de conducta humana. Eh, entonces entendemos que desde esta mirada post-positivista, eh, la realidad no es completamente aprehensible. La epistemología, el conocimiento es una interpretación del mundo, el conocimiento se da en un contexto simbólico social,
los criterios son empírico-analíticos, son las verdades probables. Hablamos de, en vez de una verdad universal generalizable a todos los casos, hablamos de una verdad probable. Hablamos de donde ciertas situaciones, ciertos modelos teóricos son más probables que ocurran, son más probables que ciertas conductas se presenten en un escenario. De esa manera lo estamos pensando. Surgen las ciencias histórico-hermenéuticas de naturaleza cualitativa. Esto a su vez influye en el surgimiento de ciencias sociocríticas. La construcción del conocimiento como proceso subjetivo e intersubjetivo. El investigador conoce desde su paradigma y comunidad científica. Bueno, esto es al igual que lo anterior, pero acá la diferencia está en que no es que un investigador vaya sin ninguna concepción previa del mundo, sino que el investigador también tiene sus modelos teóricos, tiene sus creencias, sus prejuicios asociados a sus propias experiencias. Entonces eso también está en juego, sobre todo cuando nosotros sabemos que en ciencia no todo lo científico es equivalente a objetividad. También existen fenómenos humanos que participan en la construcción del conocimiento. Eso es lo que intenta aportar Kuhn, cómo la comunidad científica también influye en la elección de las teorías, en cómo se educan los nuevos investigadores, en cómo se transmite ese conocimiento de base. Todas esas cosas están en juego en la base cuando un investigador sale al mundo a investigar lo que pretende investigar. Esas son las consideraciones, sobre todo cuando se intenta investigar fenómenos sociales, conductas que se dan en grupos, conductas que son compartidas, conductas que se dan en privado, etc. Y la metodología, bueno, falsación de hipótesis, métodos cuasi experimentales, posibilidad de incluir métodos cualitativos como el análisis del contenido, que cuando hablamos de métodos cualitativos, pensamos, por ejemplo, en todo lo que es observación de campo, estudios de caso único, análisis de discurso, ese tipo de herramientas. En el enfoque de investigación cuantitativo, tenemos que los diseños de investigación, el paradigma positivista y el post-positivista guían el enfoque de investigación cuantitativo. Tenemos diseños de investigación a nivel no experimental y transaccional, son exploratorio, descriptivo y correlacional. Acá esto a modo de ejemplo, porque también podemos encontrar investigaciones que sean experimentales donde exista manipulación de variables, pero acá no influye en nada que hagamos el ejemplo siguiendo esto de diseño de investigación a nivel experimental y transaccional. Bueno, y lo transaccional se refiere a que hacemos una toma de medida, una muestra, un estudio en un momento de tiempo específico y no otro. A eso es lo que se refiere. Bueno, tenemos exploratorio, estudios fenómenos poco o nada estudiados. Tenemos los estudios descriptivos, describe aspectos de una variable, por ejemplo, cierto porcentaje de X número de participantes con una propiedad en común, sería algo descriptivo. Y después tenemos el diseño de investigación correlacional, donde se estudia la relación entre dos variables, por ejemplo, X e Y. Por ejemplo, X de tiempo, ya sea usted lo puede imaginar en minutos, en horas, etcétera. X de tiempo de estudio está asociado a calificación o resultados Y. Entonces usted, solo para dar el ejemplo, podemos imaginar que podemos decir ya, como una hipótesis, tenemos que en promedio 1 hora de estudio diario está asociado a un rendimiento sobre 4 o 5 en una asignatura. En este tipo de estudio es importante plantear una hipótesis. Las hipótesis que se plantean son a lo menos estas. Si tenemos solamente dos variables, estas serían las combinaciones. Por ejemplo, a mayor X mayor Y. Bueno, esto sería como lo que yo les decía, siguiendo el ejemplo previo, a mayor hora de estudio, mayor rendimiento académico. A menor X menor Y, a mayor X menor Y, a menor X mayor Y. Y ahí estaríamos haciendo las combinaciones posibles.
¿Qué es lo que busca hacer esta investigación? Bueno, probar o descartar una hipótesis. Acá en la investigación cuantitativa sí se pueden plantear y es deseable plantear hipótesis versus las cualitativas donde no es un prerequisito investigar con una hipótesis a comprobar, sino que la investigación cualitativa en ese sentido es mucho más flexible y se puede eh, redireccionar, moldear en la medida en que uno va accediendo a material que no conocía previamente. Después tenemos la teoría crítica, que es muy utilizada en las ciencias sociales, no solo en la psicología en particular, donde tiene una perspectiva holística y dialéctica de la realidad. La investigación se genera en la acción, la detección de necesidades se hace junto al grupo humano que se estudia, busca hacer cambios sociales. En ese sentido, particularmente en la psicología, tenemos el área específica de la psicología comunitaria, donde se trabaja mucho desde esta mirada, de este paradigma. Bueno, la ontología sería el realismo histórico. La realidad humana es producto de diversos factores relacionados con lo social, con lo político, con lo cultural, con lo económico, lo étnico, el género, etc. La epistemología existe interacción entre investigación y objeto de estudio. Por lo tanto, a diferencia de lo que dijimos inicialmente con el positivismo, donde está esa independencia y esa búsqueda de independencia, de tomar distancia del objeto de estudio, acá se asume que existe una interacción entre quien investiga y quién es investigado, porque acá estamos hablando de personas, y acá se asume y se reconoce esa interacción. La metodología es cualitativa, habitualmente viene acompañada con ideologías como por ejemplo el marxismo, feminismo, entre otras muchas ideologías, porque ofrece un modelo de orden social al que se aspira y se cree mejor que el actual. Si nosotros tenemos, por ejemplo, en una comunidad, en una cultura, en un grupo humano específico, ciertos problemas sociales que un investigador, un grupo de investigadores, considera que es necesario investigar para favorecer un cambio, para mejorar las condiciones de vida de ese grupo humano, asumimos que lo que estamos estudiando no es suficiente y que podría haber una forma de funcionamiento grupal social mejor. En psicología, en términos transversales, siempre estamos pensando en bienestar, en salud mental, en desarrollo psicológico integral. Entonces, bajo esos supuestos de que podría haber una forma de organizarse y de funcionamiento mejor, apuntando a una mejor salud y desarrollo en general, se podría hacer, por ejemplo, una investigación participativa con miras al cambio. Eh, en ese sentido se está planteando la teoría crítica. Después tenemos el constructivismo, que también es muy utilizado no solamente en psicología, sino también en educación. Hay muchos profesores que se declaran constructivistas en términos de cómo se enseña, es una teoría bastante útil, no para todos los casos, pero digamos que hay, en el contexto educacional es bastante provechoso. Mm, Claro, acá no puedo decir que un paradigma es mejor que otro, porque todo depende lo que queramos estudiar, en la disciplina en la que estamos parados, lo que estamos intentando comprender, vamos a ver qué paradigma nos puede dar mejores herramientas. Bien, el constructivismo es un paradigma que permite contrastar entre ciencias naturales y sociales. Es un paradigma disidente con el positivismo. El interés está en cómo determinados grupos producen significado. Es una buena base y fundamento para la investigación cualitativa. Bien, entonces tenemos que la ontología, la realidad es una construcción social. Claro, porque acá nosotros estamos viendo eh, no los cuerpos celestes en el universo, sino que acá estamos investigando grupos humanos. Entonces, como estamos en ese contexto de intentar comprender el funcionamiento de comportamientos humanos, vamos a entender que la realidad es una construcción social.
no busca controlar ni predecir, sino reconstruir la realidad con los sujetos investigados. La epistemología, el saber como construcción social, la investigación no es ajena a los valores y creencias del investigador. Hay una relación entre investigador y objeto de estudio, que serían las personas, grupos humanos, conducta, etc. Y la metodología son las construcciones individuales que van a ser comprendidas hermenéuticamente. Y bueno, en términos metodológicos, a modo de ejemplo, algo muy utilizado es la teoría fundamentada que permite interpretar la subjetividad, discurso, percepción, significados de las personas. Bueno, el enfoque de investigación cualitativa, tenemos acá algunos puntos centrales que se utilizan en ciencias sociales, tales como la antropología, con la etnografía, claro, o sea, también hay muchos artículos donde hablan de etnometodología, pero bueno, es antropología la disciplina, la psicología, la sociología, etc. ¿Cuál es el objetivo? Se busca conocer los significados que producen las personas, sujetos o grupos, y el contexto donde ocurre este fenómeno. Se emplea la descripción de situaciones, lugares, revisión de periódicos, textos, entrevistas a sujetos, grupos focales, etc. Por lo tanto, el abanico de herramientas es bastante amplio. Incluso podría ser ahí perfectamente la observación de campo, que podría estar sin ningún problema. A ver. Bueno, siguiendo con la investigación cualitativa, entonces tenemos algunos conceptos principales como lo es el interaccionismo simbólico, otra teoría, investigación etnográfica, eso es el método, el proceso inductivo que permite que termine en una teoría. Entonces, acá, a diferencia de la búsqueda de principios universales como podríamos encontrarnos en la matemática o en la física, acá estamos pensando en teorías que son funcionales a un grupo y que no son generalizables a todos los grupos humanos. Y acá, en vez de pensar en categorías universales o en leyes generales, estamos pensando en un razonamiento inductivo que obedece a la experiencia de las personas que se estudian, y es una teoría sustantiva porque es una teoría que surge para explicar el funcionamiento de un grupo específico, no de toda la humanidad en general. Como por ejemplo lo es la teoría fundamentada que procede de esta manera. La investigación participativa, donde el investigador, en la búsqueda de conocer y comprender el comportamiento de estos grupos humanos, participa con las personas y en muchos casos, sobre todo, por ejemplo, pienso en la psicología comunitaria, donde no solamente se busca investigar y participar, sino también intervenir, que sería el componente de acción. La importancia de lo cotidiano en la vida humana. Antes, todo el levantamiento de información y el levantamiento de categorías para reinterpretar los discursos se hacía solamente de manera manual o a través de los software que vienen típicamente con los sistemas operativos de los computadores. Ahora hay software que son específicos para esto, como por ejemplo el Atlas-T es uno de ellos, hay más, pero es uno que cumple esa tarea. Acá tenemos alta validez interna, pero como lo he repetido harto ya, son teorías que tienen harta validez, coherencia interna, pero con la limitación de que no podemos hacer una generalización de los resultados a la población humana en general. Característica del proceso de investigación. Tenemos que, en el enfoque cualitativo, la pregunta de investigación no necesariamente tiene que estar definida en su totalidad. Por lo general, no se comprueban hipótesis y las técnicas de investigación pueden ser, por ejemplo, observación libre, observación participante, colectiva, de laboratorio. Pueden ser entrevistas, hay distintos tipos de entrevistas como la estructurada, semiestructurada, libre, de acuerdo al número de personas. Puede ser una entrevista focalizada, no dirigida o en profundidad.
Existen también las técnicas biográficas, las conformaciones de grupos como los focus groups, etc. Así que existen muchos recursos. Puede usarse de manera aislada y también de manera combinada, como por ejemplo podríamos combinar con observación de campo con grupos focales, o observación de campo con entrevista en profundidad, o focus group con entrevista en profundidad. Son elementos que se pueden combinar según lo que se esté estudiando, hasta que se agotan las categorías que se están levantando y ya se puede comenzar a interpretar los discursos. Bien, entonces ese es el rápido resumen que he hecho para recordar los fundamentos que están detrás de los métodos más utilizados en psicología. Y bueno, algunas recomendaciones para revisar, para recordar. Por ejemplo, tomé la idea de ir haciendo el comentario sobre la dimensión ontológica, epistemológica y metodológica de este libro, de un artículo que está acá, Los paradigmas de investigación científica, donde tomé esa idea y el comentario lo fui enriqueciendo con estos elementos. Como hay muchos manuales que hablan sobre las técnicas de investigación, ya sea cuantitativas, cualitativas, hay muchos que son gratuitos y están disponibles, donde aparece el detalle de cómo funcionan, de cómo se combinan, etc. El libro que les recomendaba de Thomas Kuhn, que es algo de cultura general, las estructuras de revoluciones científicas. Bueno, la edición en inglés es en 1962, pero en castellano hay muchas ediciones y reimpresiones. Yo tengo una del 2021 de la editorial Fondo de Cultura Económica, que es buena. Y después, bueno, a la gente que les gusta conocer un poquito más, por ejemplo, hay muchos manuales muy sencillos de epistemología. Acá encontré uno que se llama Epistemología para principiantes, que viene además con ilustraciones, tiene poco texto, harta imágenes. Es de una lectura sencilla, pero bueno, lo importante está en saber que detrás de cada elección metodológica hay muchos presupuestos respecto a lo que es la realidad y respecto a lo que es el conocimiento, cómo se construye. Y a la hora de presentar una investigación en psicología es importante presentar los objetivos, las preguntas de investigación, la metodología y los resultados de manera coherente. Dentro de esa coherencia, manejar los fundamentos básicos. Por ejemplo, si yo hago una investigación cualitativa, voy a entender que los resultados van a ser acotados, van a tener harta coherencia y validez interna, van a ser aplicados a un grupo específico que estudié, pero con la limitación de que no puedo hacer una generalización que vaya de inmediato a abarcar a una población mayor a la que yo estudié. Cuando utilizo métodos cuantitativos, como por ejemplo derivados del procedimientos estadísticos, voy a hablar de probabilidades, de porcentajes y tampoco de leyes universales. Así que bueno, esos son detallitos que hay que recordar, manejar y cuidar a la hora en que se presenta la información, se interpreta y se comparte. Así que bueno, espero que esta información sea útil, sobre todo a las personas que están haciendo tesis, que recuerden estas cosas. Y bueno, hasta la próxima.